La bienvenida a todos. Soy el doctor Restituyo, presidente del APSI, la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud. Hoy es sábado 10 de diciembre del año 2022 con nuestra invitada, doctora Mercedes Lidia Pérez. En breve será introducida por la doctora Carmen Rodríguez, la moderadora de nuestro programa. Un tema de interés legal que tiene que ver con la ética, la responsabilidad civil, médica y el consentimiento informado, con la experiencia dominicana y la experiencia de otros países. Gracias a todos los que se han suscrito a nuestro canal de YouTube, que se llama TVASI. Usted puede escribir TVASI y ahí le sale nuestro canal, nuestra invitada o los nuevos que se han registrado en el día de hoy o están entrando pueden participar, pueden ir incluyendo nuestra conferencista, puede hacerse miembro del canal. Esta conferencia es grabada en video y se presenta en la biblioteca nuestra. TVA se surgió en la pandemia, ya estamos cumpliendo casi 3 años. Los miércoles a las 8 de la noche estamos con la hora del neurólogo y TVA al día, que es cada sábado. Desde Nueva York o New Jersey, en este caso hoy, se transmite el programa desde New Jersey y New York con los coordinadores. Ya la biblioteca nuestra de video ya tiene 860 videos desde el origen de la vida, son temas que se han tratado aquí, hasta el envejecimiento, si se puede clasificar así, biología, también psicología, temas de interés legal también, como el día de hoy. Así que pueden levantar su mano, están limitados, estamos limitando el chat y en la mano, pero pueden levantarlo al final de la conferencia. Quiero introducirles muy rápido a nuestros fundadores de hace 34 años, el doctor Eliezer Guzmán, doctor Bautista, doctor Williams, y la nueva generación que nos apoya, como Carmen, la doctora Rodríguez, Raiza, el doctor Cristian Leonor y el doctor Teodulo Davis, igual que la doctora Frances Robles estuvo ahí en esa fundación hace 34 años. Gracias a todos ellos. También quiero decirles que este programa recibe el apoyo de la doctora, de la licenciada Elba Rosa, la doctora Hermosén, Yocasta, de Carmen, de la doctora Kenia, de Raiza, Silveria Alcántara, y hacen grande este programa porque ellos nos refieren profesionales del Hospital Militar, de la Fuerza Aérea de Santiago, como el caso del doctor José Ruiz, que nos trae invitado del Hospital Darío Contreras y del Hospital de la Policía Nacional. El próximo miércoles están invitados con una interesante conferencia de un neurocirujano pediátrico que tiene un tema de mucho interés con relación a la columna vertebral. Pueden convertirse en miembro todo aquel que tenga un título del área de la salud, psicólogo, enfermero, dentista, médico. Y quiero decirle, mire, no quiero abusar de su tiempo, pero aquí hay 3 beneficios importantes que usted va a recibir al convertirse en miembro. Va a recibir un ID de aquí, de nuestra asociación con New York, va a recibir un diploma de membresía que no se vence. El ID sí se vence porque es válido por un año nada más por la membresía. Si usted quiere quedarse con el diploma de la membresía, con eso es suficiente y no se vence. Y también, dentro de las tantas cosas que ofrecemos, es que usted va a ser parte de una historia de 34 años de fundado de esta asociación. Nuestra invitada en el día de hoy es siendo invitada la doctora Carmen Rodríguez. No representa conflicto de intereses, no representa ninguna institución. Claro, siempre le pedimos a nuestros invitados que pueden mencionar su práctica privada o para cualquier referimiento. La asociación ayuda a los inmigrantes del área de la salud a obtener empleo rápido, haciendo cursos rápidos de certificación como asistente médico, asistente dental, asistente quirúrgico, electrocardiograma, flebotomy. Aquí siempre hay trabajo en el área de sacando sangre, que puede ser en la clínica privada, en los hospitales, hasta en las cárceles pueden trabajar, el que tiene la experiencia y tiene este certificado. Con su título de médico no es suficiente. Aunque ellos sepan que es médico, muchas veces la manager o el manager lo que pide es el certificado porque si no es así no lo aceptan. Nuestra asociación hace más de 15 años que hace este servicio con una agencia reconocida que va a reconocer su título a nivel nacional. Le sirve hasta para Puerto Rico, New Jersey, Nueva York, la Florida. Puede trabajar en cualquier lado. Antes ya de pasar a nuestra invitada, a Carmen, para que va a presentar nuestra invitada, quiero destacar que en marzo 25 y 26 estamos celebrando nuestro 7º Congreso Anual de Boston, en Filadelfia, que está dedicado a la educación
de los profesionales de la salud, así que están invitados a participar, a registrarse o a reservar su espacio, los que están fuera. Ya hay muchos que han confirmado desde Honduras, desde la República Dominicana. Estos son parte de los invitados que luego le vamos a dar más detalles. No quiero detenerme aquí para dar paso a la doctora Carmen e introduzca a nuestra invitada en el día de hoy. Así es, buenas tardes, doctor Restituyo, buenas tardes a nuestra invitada, a quien le agradecemos, ¿verdad?, que esté aquí hoy, y por supuesto a todo el público que nos ve. Hoy tenemos de invitada a la doctora Mercedes Lidia Pérez de Amparo. Ella es médico docente y estudiante de la licenciatura en Derecho, con un tema bastante interesante que es, por supuesto, la responsabilidad civil que tiene el médico y diría que hasta, ¿verdad?, todo profesional de la salud. Claro. Entonces, hoy ella nos estará hablando también sobre la importancia del consentimiento informado. La doctora es actualmente docente de la Universidad Tecnológica de Santiago, labora en el Hospital General Dr. Marcelino Vélez Santana, en la Unidad de Atención Primaria Camboya, en la República Dominicana. También es docente de la Residencia de Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital Marcelino Vélez Santana. Bienvenida, doctora, muchas gracias y adelante. Gracias a ustedes por la invitación. De manera especial quiero darle las gracias a la doctora Katy Hermosén, que fue la que me puso en contacto con ustedes. De verdad agradecida por la invitación. En el día de hoy nosotros vamos a estar hablando sobre lo que es la responsabilidad civil y finalmente el consentimiento informado y lo que eso va a significar para un médico en una eventual demanda. En nuestro país la responsabilidad civil es literalmente nueva. Esta inicia en el 1998 a través de una sentencia que emana nuestro Tribunal Superior, Tribunal de la Suprema Corte de Justicia, en un caso que se suscitó entre un odontólogo y un paciente que, según el paciente, el servicio que solicitó no quedó de la forma que él lo había solicitado, y es ahí donde empieza entonces en nuestro país a iniciarse lo que son la demanda médica y a tomar forma lo que es la responsabilidad civil en materia penal. Siempre cuando hablo de este tema me gusta hacer esta pregunta, no sé cuál es la temática de responder o de hacer preguntas que tiene el programa, pero sería bueno que cada uno se responda a sí mismo, o si lo pueden poner en el chat, y luego entonces al final se darán cuenta si su respuesta estuvo correcta o no en base a lo que establece nuestra legislación. Aunque yo me voy a referir básicamente a lo que sucede en la República Dominicana, pero todos sabemos que la responsabilidad de los profesionales de la salud va a buscar un fin, que es el de que el servicio sea prestado de la manera adecuada, que el cliente o el paciente quede satisfecho con el servicio que ha solicitado y que el médico o el prestador del servicio tenga las menos complicaciones posible. La pregunta que siempre hago es la siguiente, quisiera que cada uno de ustedes se la hiciera, y es: si el paciente firma un consentimiento informado y pasa una eventualidad durante el tratamiento, ¿el médico compromete su responsabilidad civil y puede ser sujeto de demanda? La respuesta sería sí o no. Más adelante, entonces, van a ver si su respuesta estuvo correcta o no. La medicina no está muy... Pueden pasar la siguiente, por favor. La medicina no está muy lejos de lo que es el derecho, y estas van a ir muy unidas. ¿Por qué? Porque si nosotros definimos, si pueden pasar la presentación que se quedó frisada en la primera lámina, en donde un contrato lo vamos a definir a nivel del derecho, que es un acuerdo legal que puede ser oral o escrito, en donde va a estar manifestado un común
un acuerdo entre dos o más personas que tienen la capacidad jurídica y que se van a vincular en el mismo. Y este va a venir a regular lo que son las relaciones con una finalidad o con una cosa, y a cuyo cumplimiento pueden comprometerse de manera recíproca. Es decir, resumiendo todo esto, que un contrato es un acuerdo de voluntades que va a generar derechos, que va a generar obligaciones y que va a generar otro tipo de situaciones jurídicas que van a estar relacionadas con esto. Si vemos la definición del contrato y esto lo pasamos a lo que es la relación médico-paciente, nos vamos a dar cuenta que no está lejos uno de otro, porque inmediatamente, y lo vamos a ver más adelante, nuestro paciente se presenta a nuestro consultorio. En ese mismo momento en que nosotros hacemos pasar al paciente, le pedimos que se siente y empezamos una conversación, estamos ya estipulando un contrato. Aunque el paciente no nos haya firmado nada y aunque nosotros no les hayamos firmado nada al paciente, pero dijimos al inicio que un contrato puede ser escrito o que puede ser oral. Es decir, inmediatamente nosotros decidimos brindar un servicio, estamos realizando un contrato frente a esa persona que se ha presentado a nuestro consultor. En relación a lo que es la responsabilidad contractual del médico, no sé, Carmen, qué es lo que pasa que no se está presentando la imagen, solamente veo su foto. Bueno, vamos a seguir. Entonces, decía que hasta el día de hoy se considera que la mala práctica en principio dará origen a lo que es una responsabilidad civil contractual, puesto que desde el momento que una persona requiere los servicios profesionales de un médico o de cualquier otro profesional del área de la medicina y éste accede a ofrecérselo, ya sea esta de forma gratuita o de forma onerosa, se está perfeccionando entre ellos un contrato. Este contrato lo vamos a llamar contrato de prestación de servicios profesionales y que se determina la negligencia o la imprudencia que se puedan cometer por estos proveedores al momento de prestar dicho servicio. Necesariamente esto tiene que ser calificado como una forma de ejecución defectuosa de sus obligaciones, es decir, que ha habido un incumplimiento contractual. Esto así lo define en nuestro país el juez, es presidente de la Suprema Corte de Justicia, el licenciado Subero Isa, en uno de sus tratados, que escribió para aclarar un poco lo que son las responsabilidades civiles, no solamente del médico, sino de unas diversidades de profesionales y de empresas. Siguiendo con nuestro autor, el magistrado Subero Isa, este dice que la responsabilidad civil tiene por finalidad obtener la relación del daño que se ha causado y que este daño puede nacer de tres formas principales o de tres fuentes. La primera fuente de la que nace es que puede ser un hecho punible en donde se ha adoptado la denominación de una acción civil. La segunda, que es el incumplimiento de una obligación que ha nacido de un contrato y que hace entonces, al violarse ese contrato, se convierte en una responsabilidad civil contractual defectuosa. Y tercero, que su nacimiento va a ser un delito o un cuasi delito. Nosotros tenemos diversas legislaciones en nuestro país, me imagino que también lo están mirando de otro lugar, que en sus países tendrán legislaciones que aunque no digan exactamente lo mismo, pero que van a buscar la misma finalidad, que es resarcir el daño que se ha causado. En nuestro país nosotros tenemos la ley 4201, que es la Ley General de Salud, en su artículo 164, en donde citamos, el profesional o cualquier persona autorizada para ejercer acciones en salud será responsable ética, penal y civilmente en los casos que intervenga,
el incumplimiento de todos los procedimientos, las normas técnicas y, en fin, todos los medios requeridos conforme a los principios de la ética y de la obligación, ya sea esta por prudencia o diligencia. También nosotros tenemos otra legislación que nos rige, que es el Código de Ética del Colegio Médico Dominicano, en donde en sus artículos 7, 8 y 11, este nos dice que el respeto a la vida de la persona humana en toda circunstancia es el deber primordial del médico y la médica, así como de proveer el cuidado de los enfermos bajo su atención profesional, con igual dedicación y con el mismo empeño, inspirado en los principios que van a regir nuestro sistema de salud, que es la universalidad, la solidaridad, la equidad, la eficiencia, la eficacia, la integridad y la cooperación. Estos artículos dicen además que en ningún caso de peligro público puede el médico desatender sus enfermos, con excepción en aquellos casos en que lo haga obedeciendo alguna orden formal o escrita emanada de la autoridad competente. Me quiero detener aquí un poco para decir que aquí se aplica claramente lo que siempre hemos escuchado, de que el capitán nunca puede abandonar el barco. Recuerdo una vez en mi práctica, trabajé un tiempo en el área quirúrgica y ahí una vez en el quirófano pasó, algo se incendió. Y mientras todo el mundo corría, el cirujano se quedó en la sala quirúrgica, él y el anestesiólogo, y todo el mundo salió del quirófano. Luego de haber pasado todo, yo le pregunto al cirujano que por qué él no salió, si su vida estaba en peligro por el fuego, por el humo que se estaba emitiendo en ese momento. Y entonces ahí, cuando eso yo era residente, y él entonces ahí me explicaba el por qué él no podía abandonar el paciente. Porque luego de haber calmado la situación, si el paciente moría, igualmente él iba a tener alguna situación, aunque él se salvara. O sea, que él tenía que quedarse ahí porque era su responsabilidad velar por la vida del paciente, aunque la de él estuviera en peligro en ese momento. Y es de ahí donde nosotros tenemos que aprender que independientemente de lo que esté pasando en el momento, si nosotros decidimos abandonar el paciente, estamos incumpliendo un contrato y nuestra responsabilidad civil entonces se ve comprometida frente a esa situación. Otro autor que quiero citar acá para abordar lo que es la responsabilidad civil es al licenciado Morel, en donde él nos dice que la responsabilidad del médico puede prevenir o provenir de dos faltas, ya sea por una falta profesional o una falta médica. Él nos dice que hay falta profesional cada vez que un médico falta la regla del orden científico. Y me voy a detener acá también para decir, cuando un médico ha faltado al orden científico, bueno, cuando nosotros entonces queremos volver a la medicina paternalista. Siempre le digo a mis estudiantes que nuestros antecesores hacían una buena medicina, pero que ellos se creían los padres o la madre de los pacientes. En la sociedad en que estamos viviendo, la sociedad postmoderna, igualmente la medicina ha evolucionado junto con la sociedad y nosotros ya no podemos realizar esa práctica. ¿Y por qué no podemos realizar esta práctica? Porque nosotros llega nuestro paciente y nosotros decimos, ese paciente no puede comprar X o cual medicamento, yo le voy a poner este que tiene un costo menor. O decimos, no le voy a indicar este estudio al paciente porque su seguro no se lo cubre y él no podrá pagarlo. Estamos por elegir imágenes, estudios mucho más baratos o medicina mucho más barata. Y entonces, cuando nuestro paciente tiene una situación y decide demandarnos, no podemos entonces nosotros alegar en un tribunal que decidimos tomar esa conducta porque nuestro paciente no iba a poder pagar ese tratamiento o las imágenes para hacer un buen diagnóstico,
la mayoría de los médicos que actúan de esa manera lo hacen de buena fe, pero al hacer así mismo como lo hacen con esa buena fe, están comprometiendo su responsabilidad civil, porque una vez pasa algo, el paciente no va a recordar que usted lo hizo de buena fe, simplemente va a entender que usted no hizo lo que tenía que hacer. La otra falta que nos habla Morel que podemos cometer los médicos es la falta extramédica. Y esta nos dice él que es cuando faltamos a la regla de la prudencia, que es lo que se impone a nivel mundial. O sea, cómo debe comportarse un médico frente a un paciente, y que esta regla va a estar en todos los hospitales, en todos los centros médicos que nosotros no podamos desempeñar. Cada vez que un médico comete una falta extramédica, compromete su responsabilidad civil y por lo tanto es responsable de lo que ésta pueda acarrear. Esta responsabilidad puede resultar de numerosos hechos diferentes. Podemos decir, por ejemplo, una infracción a la ley penal, la negativa de prestar cuidado. En nuestro país, no sé si pasa así en los países de las personas que nos pudieran estar mirando, pero en nuestro país hasta hace poco no se le brindaba servicio a un menor de edad. Ya nosotros tenemos en la actualidad la ley del menor y un protocolo que emitió el Servicio Nacional de Salud, en donde los médicos tenemos la obligación de brindarle el servicio independientemente de que la persona no haya cumplido la mayoría de edad. Recordando que en nuestros países, o sea, países como el nuestro de tercer mundo y que aún no tenemos una cultura de un sexo seguro, de prevenir embarazos, y como tenemos una alta tasa de embarazos en adolescentes, si nosotros nos negamos a brindarle un servicio de salud a un adolescente porque no fue acompañada de un adulto, entonces estaríamos propiciando a ese número de embarazos en adolescentes en vez de disminuir, que aumente. Porque si ese adolescente está sosteniendo una relación sexual sin consentimiento de sus padres o sin el conocimiento de sus padres, y nosotros para poder brindarle un servicio necesitamos la presencia de sus padres, ese adolescente nunca se va a presentar al centro a solicitar ningún tipo de servicio que esté relacionado con su sexualidad, ya sea para la de prevenir el embarazo, prevenir algunas infecciones de transmisión sexual. Entonces, con ese fin se ha regulado en base a eso, en donde ya ningún médico puede negarse a prestar un servicio de salud a un adolescente, igualmente a ninguna otra persona. También está regulado en nuestro país y es penado la entrega de certificados médicos que se hagan sin un control. Esto pasa mucho en nuestro país, no sé si pasará por allá, pero acá muchos pacientes se nos acercan con la intención de que hoy falté al trabajo o de que tengo una actividad X y quiero que un médico me emita una certificación para no ser cancelado, para poder asistir a esa actividad. Y entonces, de buena fe, porque no creo que ningún médico lo haga con ninguna otra intención, por más necesidad que tenga, emite ese certificado médico. Si esto entonces llegara a tener alguna consecuencia a nivel de la empresa, en ese mismo momento, ese médico ha comprometido su responsabilidad civil. Otra cosa que también está catalogada como una falta extramédica es las violaciones del secreto profesional. Eso es bien sabido que los médicos tenemos esa virtud sacerdotal, por decirlo de alguna manera, que lo que nuestro paciente nos dice no podemos salir a divulgar a menos que no esté en peligro la salud pública. Recordar que hay cosas que, aunque no querramos, tenemos que decirla a algunas autoridades. Ahora, lo que no podemos es salir a decirla fuera de las personas que sean competentes para tomar acciones en el asunto. Están también lo que son los errores materiales,
las distracciones que pudiera tener un médico al momento de prestar el servicio y que por esa distracción pudiera acarrear alguna consecuencia o algún daño al paciente, igualmente su responsabilidad civil queda comprometida en ese momento. También está lo que es la redacción de las recetas. Recuerdo que cuando estabas en la universidad, tenía un profesor, no sé si eso era cierto realmente, que decía que a los médicos se le daba clase de taquigrafía y era para aprender a escribir mal, que nadie entendiera. Pues en la actualidad, el médico que emite una receta y que porque esa receta no fue entendida correctamente, puede comprometer ahí también su responsabilidad civil. Cuando se transmiten enfermedades, sabemos que nadie quiere hacerlo realmente, transmitir ninguna enfermedad a su paciente, pero si esto llegara a suceder, aunque no sea con la intención, igual la responsabilidad civil queda comprometida. Aunque tenemos que decir acá que la responsabilidad civil de un médico responde a la conducta o a la reparación del daño que pudiera producir esa conducta, esa obligación que tenemos nosotros los médicos no siempre va a ser de resultado, sino que es una obligación de medio. También los profesionales del derecho tienen una obligación de medio. ¿Qué quiere decir esto? Que esto se sale de nuestro control. Así como un abogado no puede decirle a su cliente que su caso está ganado porque eso está en manos de la decisión del juez. ¿Cómo el juez va a interpretar esa ley? Entonces usted no puede decir nunca a su cliente que usted tiene el caso ganado. Igualmente, un médico jamás puede decirle a su paciente que todo va a estar bien, porque él no lo sabe. Él va a hacer todo lo que científicamente está probado y lo que le está permitido realizar en la situación que se esté presentando, pero el resultado final él no lo sabe. Por lo tanto, nunca deben decirle a su paciente que todo va a estar bien, porque si lo hacen, su responsabilidad entonces ahí queda comprometida. En los cirujanos plásticos, esta responsabilidad o esta obligación de cumplir ese contrato muchas veces pudiera ser de resultado. Cuando nosotros le decimos a un arquitecto que nos realice una vivienda y especificamos la medida que queremos, especificamos qué queremos que tenga esa vivienda, si el arquitecto me entrega una vivienda con una habitación y yo se la pedí con 3 habitaciones, la responsabilidad civil de ese arquitecto queda comprometida porque era de resultado. Asimismo pasa en algunas cirugías. Si una paciente o un paciente se presenta ante un cirujano, voy a poner el ejemplo del cirujano plástico, y le dice, yo quiero el cuerpo de X modelo. Ese cirujano lo correcto sería que antes de decir que sí y aceptar ese contrato, tiene que decirle a su paciente, no puede ser porque tu contextura no da para eso. Entonces tiene que hacerle entender a esa persona antes de aceptar cómo sería el resultado. Porque si acepta y le dice, sí, te voy a hacer el cuerpo igual a la modelo X, entonces cuando llega el resultado final y la paciente no queda como la modelo X, su responsabilidad queda comprometida. Porque él dijo que así sería. Ya para ir culminando, entonces, vamos a hablar de lo que es el consentimiento informado. ¿Y por qué yo quiero hablar del consentimiento informado en relación también a la pregunta que hicimos al inicio? Bueno, porque en nuestro país, la gran mayoría de los médicos tiene entendido que un consentimiento informado lo va a librar de una responsabilidad civil o, mejor, o dicho de otra manera, lo va a librar en una demanda médica. Y no es así.
Cuando usted le pide a su paciente que firme ese consentimiento, el paciente lo va a hacer, pero no le está dando permiso para que usted le ocasione un daño, aun sea sin intención. Y eso es lo que valora el juez. Cuando el paciente se presenta a realizarse un tratamiento X, ya sea clínico o quirúrgico, y usted le dice al paciente, firme acá, y el paciente le autorizó realizar ese procedimiento, ¿qué sucede? Que al final el paciente sale del quirófano con una bacteria. Entonces usted pudiera alegar, bueno, eso puede pasar o es una complicación que se puede dar en los procesos quirúrgicos, ¿sí? Pero también pudo haberse evitado. Pudo haberse evitado con un quirófano estéril, con tomar mejores medidas. Entonces, por eso el consentimiento informado no lo va a librar en una posible demanda médica. ¿Qué es lo que lo va a librar a usted en una posible demanda médica? Bueno, que usted haya tenido una buena relación médico-paciente, que usted se haya asegurado que lo que su paciente se le va a realizar, él esté totalmente consciente de lo que pudiera conllevar cada uno de esos procedimientos. No es lo mismo cuando yo llevo a un paciente a quirófano por una apendicitis y yo le digo, firme aquí. El paciente firmó que autoriza que usted le realice una apendicectomía. Correcto. Tengo mi paciente en quirófano que me autorizó realizar una apendicectomía. Resulta que cuando yo saco esa apéndice, la apéndice estaba blanca, es decir, no estaba enferma en ese momento. El libro establece que el 25% de los pacientes que son sometidos a apendicitis tienen ese riesgo de que su apéndice esté blanca. En ese momento el médico no ha comprometido su responsabilidad civil porque eso es lo que científicamente está aprobado y la apendicitis es un diagnóstico meramente clínico. Ahora, si en el momento de realizar esa apendicitis, que el paciente consintió que se le realizara esa cirugía, él firmó, pero mientras estuvo realizando la apendicectomía, se perforó el intestino. ¿Qué sucedería en ese caso? Y ahí tendrían herramientas para responder nuestra pregunta inicial. Si ese intestino está perforado al momento de cortar la apéndice, el médico comprometió su responsabilidad civil. Y sabemos que eso puede pasar. Ahora, no es lo que debe pasar. Pasó. En ese momento, ella está comprometido con ese paciente a reparar ese daño. Y como buen cirujano, usted va a intentar reparar ese daño. Y probablemente eso no pase de ahí. Si usted le dice a su paciente, mira, en el transcurso de la cirugía pasó una eventualidad y tuve entonces que repararte tu intestino. Por lo tanto, tú vas a durar unos días más en el centro. El paciente pudiera entenderlo. Ahora, ¿cuál es el caso de nuestros médicos? No de todos, pero pasa y por eso en nuestro país las demandas se han incrementado en los últimos años. Que muchas veces por no admitir que hemos fallado, que hemos cometido alguna iatrogenia, dejamos pasar eso. Le voy a contar lo que pasó en mi hospital en un tiempo. Allá, como es un hospital de formación, pues tenemos residentes. Un MA entra, o un médico cirujano graduado, entra a una cirugía con un residente. Él le permite al residente, con su supervisión, cortar el apéndice. Cuando él corta el apéndice, el residente la corta muy pegada y perfora el intestino delgado, el intestino grueso, perdón. El paciente que no está totalmente sedado escucha cuando el médico superior le dice al residente que ya cortó el intestino grueso.
y empiezan a repararlo. Pero ¿qué sucede? Que eso no se lo dijeron a nadie ni lo escribieron en el reporte quirúrgico. Allá van dos errores. No le informaron al paciente, al familiar, que era menor de edad, y mucho menos lo escribieron en el reporte quirúrgico. Cuando el paciente llega hasta la clínica, al día siguiente, el paciente me dice, doctora, no me han dado comida. Yo voy a su historial médico y reviso y veo que él tiene un apéndice en etapa 4, en etapa 1. Se supone que lo que tenía era un apéndice reactivo, que ya a las 24 horas se le puede iniciar la dieta al paciente. Para no cometer una imprudencia, llamo al cirujano y le pregunto que por qué ese paciente aún sigue en dieta 0. El cirujano me dice que por nada, que lo deje así. Cuando yo vuelvo donde el paciente, yo le digo, mira, todavía el cirujano no te ha autorizado la dieta. Vamos a esperar un poco más, que él pase por el centro y él te explique. El niño me dice entonces, mire doctora, lo que pasó, a toda mi familia le han operado el apéndice y al día siguiente le dan comida. Lo que pasó fue que el cirujano dijo que me perforaron. ¿Qué es eso? Cuando él me hace esa pregunta, en ese momento yo no tengo nada que responder porque el cirujano en ningún momento escribió eso ni dijo nada. Yo vuelvo y lo llamo y le pregunto que qué pasa con ese paciente que me acaba de decir eso. Entonces ahí el cirujano se sincera y dice lo que pasó en el transcurso de la cirugía. ¿Por qué le cuento todo esto? Porque si ese joven hubiese fallecido, ya igual su responsabilidad civil está comprometida desde el momento en que se produjo la lesión. Pero si ese joven hubiese fallecido y se le realiza una autopsia y se encuentra esa sutura en el intestino grueso, inmediatamente ahí el cirujano iba a tener doble problema. Primero, porque cometió la iatrogenia. Y segundo, porque la ocultó. En ningún momento le dijo a los familiares, ni lo escribió, de que esa iatrogenia había pasado. Y eso el juez entonces lo iba a interpretar como que usted lo hizo de mala fe, de que hubo dolo ahí. Entonces, aunque ellos firmaron el consentimiento, ese consentimiento en ese caso no iba a servir absolutamente de nada, porque yo no puedo autorizar la eutanasia. En este país eso está prohibido. Si yo le firmé un consentimiento, no es para que usted me mate, es para que usted me sane y me devuelva como nuevo, como diríamos acá. Por lo tanto, todo médico está obligado a prevenir, a orientar e informar a su paciente de las precauciones que debe tomar en relación al tratamiento o a la intervención que se le puede hacer. Asegurarse de que él ha entendido correctamente. No es fírmeme aquí, te voy a colocar una vía central, fírmame aquí, pero el paciente no tiene idea de lo que es una vía central. Te voy a colocar un catéter de hemodiálisis, pero el paciente no tiene idea de qué es eso, el paciente está desesperado y lo firma. En una responsabilidad civil cuestionada, eso no tiene ningún valor. Para Morel, nuestro segundo autor que estamos analizando acá, este nos dice que en un principio el consentimiento del enfermo no va a redimir al médico de la responsabilidad civil si éste ha cometido alguna falta, y tampoco si el médico expone al paciente a un peligro al que no está en relación con el mal a curar. Si usted llevó a un paciente por un apéndice, no invente a sacarle pólipo. No invente a hacerle ningún tipo de procedimiento porque usted lo que le informó al paciente era que le iba a hacer una apendicectomía. Y finalmente, dentro de lo que es la responsabilidad civil, lo que es el consentimiento informado, nosotros tenemos lo que son las cláusulas. Todo el que ha firmado un contrato sabe que estos están llenos de cláusulas. Ahora bien, estas cláusulas en algún momento pudieran servir, a veces sí, a veces no. Subero nos dice que las cláusulas a convenciones de la responsabilidad civil tienen por finalidad exonerar o limitar la responsabilidad del deudor, o sea, de la persona que se ha comprometido con algo. Ahora,
en nuestro país, nosotros tenemos una ley, la 358-05, en donde esta nos dice que la nulidad de las cláusulas y de las estipulaciones se van a regir de manera supletoria por lo que dice nuestro Código Civil, que es lo siguiente: toda cláusula y estipulaciones en perjuicio del consumidor o el usuario se considerará inexistente. Es decir, yo le dije a mi paciente que firmara aquí, pero lo que mi paciente firmó lo perjudicó, esa cláusula no me va a librar a mí de reparar el daño que he cometido. Si tienen alguna pregunta de lo que hemos socializado hasta el momento, este es el momento de hacerlo. Muy bien, doctora. Muchas gracias, doctora. Carmen, si puede abrir su micrófono para moderar las preguntas. Doctora Rodríguez. Sí, bueno, ¿ya me escuchan? Sí, escuchamos. Listo. Muchas gracias, doctora. La verdad es que ser médico es más que estudiar y saber, sino entender, por cierto, todas las responsabilidades que se tiene, aunque siempre actuamos generalmente de muy buena fe, hay cosas que debemos de tener en cuenta. Si usted tuviera que enumerar, ¿cuál sería lo primero que como médico, que como profesional de la salud, porque podría pasar, ¿verdad?, con una enfermera a la hora de colocar un medicamento, o de quizás de un bioanalista a la hora de que se le manda a hacer una prueba de análisis y no la haga correctamente? Aunque hubo un enfoque más en el área médica, ¿qué es lo primero que usted recomendaría que debemos nosotros de tener pendiente? Lo primero que se debe tener pendiente al momento de abordar a un paciente es que el paciente esté consciente de lo que se le va a realizar. Cuando la bioanalista va hacia el paciente, luego de haberse presentado, tiene que explicarle qué le va a hacer, desde la colocación del torniquete hasta la inclusión de la aguja. Entonces tienen que explicarle bien: mira, yo voy a tomar una muestra de sangre, yo voy a puncionar una vena, yo voy a extraer tanta cantidad, porque también eso muchas veces genera confusiones, y aunque no le va a traer ninguna repercusión legal a la bioanalista la cantidad de sangre que extraiga en una aguja, pero sí genera malestar. Entonces, decirle cada paso que va haciendo, igualmente con las enfermeras. Gracias a Dios eso ha mejorado muchísimo en nuestro país, pero nosotros teníamos la práctica de que la enfermera llegaba y simplemente colocaban lo que tenían que colocar y se iban, sin explicarle al paciente lo que le estaban haciendo. Entonces, eso generaba que el paciente no sabía los efectos secundarios que ese medicamento le pudiera ocasionar. Cuando aparecían uno de esos efectos indeseados, entonces el paciente se desesperaba porque pensaba que se estaba complicando porque nadie se lo explicó. Si en ese momento la enfermera le hubiese dicho: yo te voy a poner este medicamento, mientras el medicamento vaya corriendo por tus venas, tú vas a sentir que te está picando, tú vas a sentir un caliente, pues eso se pudiera evitar, de que el paciente sienta ese malestar. Entonces siempre es bueno informarle al paciente lo que se le va a hacer. También pudiera darse el caso que si en ese momento al médico se le pasó preguntarle al paciente si tenía alguna reacción alérgica a alguna sustancia y la enfermera no tomó esa precaución, su responsabilidad civil, igualmente que la del médico, queda comprometida, porque era su deber decirle al paciente: te voy a poner un AINE, y el paciente le iba a decir: no, soy alérgica a la aspirina. Entonces ahí ya se evita esa situación. Entonces todos tenemos que estar a informarle a nuestro paciente de lo que le vamos a hacer y asegurarnos que el paciente lo haya entendido correctamente, porque muchas veces damos muchas informaciones, pero al final el paciente no entendió nada. Entonces esa información no sirvió de nada. Tenemos que asegurarnos que el paciente la comprendió. Hablar en un lenguaje que sea llano, ¿verdad? Sí. Correctamente. Gracias, profesora.
Me gustaría darle a ver la señora Alicia Castillo, está levantando la mano. Doctor Restituyo, a ver si le Sí. permitimos que ella Sí, puede abrir su pueda micrófono, Alicia. abrir su micrófono. Sí, ya tienen permiso. Adelante. Lo cerró. Doctor, ¿cómo está? Sí, muy bien. ¿Cómo está? Bien. Sí, doctora, quisiera hacerle una pregunta. Verá, yo trabajo en un hospital de tercer nivel curando heridas de pie diabético. Heridas muy complejas, como ustedes sabrán, ¿no? Que llegamos incluso, muchas de las veces no podemos hacer salvataje de las extremidades y tendríamos que amputar junto con el equipo interdisciplinario. Entonces, la pregunta mía es la siguiente, que si es que nosotros tendríamos que hacer firmar una autorización para la curación de ese paciente, doctora. La cura se considera igual un procedimiento porque en muchas ocasiones se necesita desbridar. Entonces, en ese caso, sí, habría que informarle al paciente todo lo que se le va a hacer, porque hay que recordar que, como le dije al inicio, ya no estamos en la medicina paternalista. Si el paciente está consciente, si el paciente es una persona capaz y él se niega a que se le realicen ciertos procedimientos, entonces nosotros no podemos hacerlo. Dentro de esa cura tan compleja que usted menciona, muchas veces tenemos que hacer amputaciones de falange, amputaciones de dedo completo, amputaciones a veces hasta de la mitad del pie. Entonces, si en ese momento usted lo hace sin haberle informado al paciente, usted comprometió su responsabilidad civil, aún sea por el bienestar del paciente. Excelente. Sí. Doctora, Ana Kira algo, también ¿sí? está levantando la mano. Ana Kira. Sí, listo. Sí, puede abrir su micrófono. Sí, buenas noches a todos, doctora. Buenas noches. Ok, yo tengo una pregunta para la doctora sobre las recientes leyes de las 3 causales. Todavía no las entiendo bien, pero mi pregunta principal es si me puede explicar la diferencia de cómo serían aplicadas a un menor versus a una mujer adulta. Gracias. Mira, las 3 causales realmente no es parte de lo que hemos tratado acá, y eso sería básicamente hablar un tema incompleto, una noche completa de eso. Eso todavía no está aprobado en nuestro país por la controversia que eso ha generado, y aún no creo que se apruebe por ahora, porque para aprobar esas 3 causales habría que modificar la Constitución. Recordar que nuestra Constitución, la concesión inicia, la vida inicia desde la concepción. Entonces, si yo interrumpo un embarazo, yo estoy privando el derecho a la vida. Entonces, eso estaría penado. En relación a los menores, eso es mucho más complejo, porque los menores en el Código del Menor, ellos están clasificados cuando un menor es capaz de tomar una decisión y cuando solamente es para información. Entonces, todavía no podemos hablar de cómo va a ser porque eso no está aprobado. Y como no está aprobado, no sabemos si se va a realizar o no. Gracias, profesora. La verdad es que hay una gran diferencia a lo que vivimos en Estados Unidos, a nuestro país, en cuanto, ¿verdad?, a lo que está escrito en la ley. Ya creo que lo he comentado varias veces. Aquí una niña de 12 años puede ir a una clínica, en muchos estados, no todos, a realizarse un aborto sin compañía de un padre. Sin embargo, no le venden en la farmacia un jarabe para la gripe hasta que tenga más de 18 años. Acá todavía eso no es posible, e incluso eso generaría, si llegara a aprobarse en algún momento, y por eso le decía que hay que modificar muchas cosas antes de aprobarlo, porque desde la Constitución, pero también se tendría que modificar la ley que se aprobó recientemente, que es donde se prohíbe el matrimonio de menores.
Si una niña está embarazada, está emancipada, o sea, ya tiene una relación. Entonces, eso es penado aquí. Si un adulto sostiene una relación y ese adulto tiene 5 años menor que la adolescente, entonces ese adulto ha comprometido su responsabilidad. Por lo tanto, entonces, eso también habría que modificarlo, porque si permito que la adolescente se realice un aborto, entonces tengo que permitir que esa adolescente pueda sostener una relación sentimental con cualquier persona que desee. Eso es muy complejo realmente por el momento. Así es. Sí. Una pregunta para la doctora Mercedes. Sí. Usted es médico, usted se graduó de doctor en medicina, ¿verdad? Sí, señor. Y está estudiando Derecho. Así es. Corríjame, yo tengo entendido que en la República Dominicana es el único país en el mundo que los médicos están estudiando Derecho y se están dedicando a ir a los tribunales. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el futuro del médico dominicano en asuntos de demanda y todo eso allá? Bueno, no necesariamente en lo que estamos estudiando Derecho y lo que ya han estudiado Derecho es porque la medicina ya no le gusta ni porque quieran incursionar en tribunales. Es porque el médico, yo digo que desde que nace hasta que se muere, quiere estar en una aula universitaria. Entonces, en mi caso particular, yo estudio Derecho porque soy apasionada de la criminología. Entiendo que la criminología se ha vertido en una corriente totalmente diferente a la que debería enfocarse. Y por eso es la parte de yo estudiar Derecho, porque entiendo que puedo aportar en esa área, en mi país. Pero en nuestro país la demanda han incrementado en los últimos años. Y esto se da precisamente por lo que hablábamos. Lamentablemente decirlo, porque soy dominicana y ejerzo aquí, pero a veces andamos con mucha prisa. Nosotros tenemos el pluriempleo y para poder tener una vida digna, por decirla de alguna manera. Entonces, no le dedicamos el tiempo que necesita nuestro paciente. Muchas veces nosotros en los hospitales tenemos que ver 25, 20 pacientes en 4 horas, que sería nuestra jornada. Entonces, si dividimos ese tiempo en esos pacientes, serían menos de 10 minutos por paciente. Si estamos hablando de los médicos quirúrgicos, que son los que más van a los tribunales por demanda, entonces sería prácticamente lo mismo. Se le fijan 6, 7 y hasta 10 cirugías en un turno. Entonces, a veces el tiempo que tú dispones para realizar ese procedimiento no es el que debería. Entonces, con la intención de cumplir en ambos lados, reducimos el tiempo en esos pacientes. Y eso no pudiera llevar, es lo que yo he podido observar en el tiempo que tengo entre las dos carreras, es que eso te ha generado entonces que la calidad que se brinda en el servicio no sea la más adecuada, que el tiempo que se le está prestando al paciente no sea el adecuado, nuestro paciente se complique. Pero también se ha dado el caso que la sociedad ha evolucionado, que nuestra sociedad se ha educado y nuestra sociedad ha entendido cuáles son sus derechos. Le decías anteriormente que nuestros pacientes llegaban y nos decían, usted es el que sabe, doctor o doctora. Y entonces uno tomaba la decisión. En este momento eso está cambiando. Ya nosotros no somos lo que sabemos. El paciente tiene que estar de acuerdo, el paciente tiene que decir si quiere hacerse eso. Entonces eso le da la oportunidad a ellos de decir, bueno, yo le dije al doctor que no me hiciera eso, si él me lo hizo. Y también, bueno, pues la población de abogados también ha crecido. Y como ha crecido, es como yo digo, tienen que buscar trabajo. Entonces también se dedican a asesorar a los pacientes en relación de cuando hay o no hay una mala práctica y cuando el médico ha comprometido su responsabilidad civil. Esa sería la realidad nuestra. Muy bien, claro. Doctora Rodríguez, ¿más preguntas? Sí, bueno, me siento más que halagada de haber recibido a la profesora hoy, doctora, abogada. Gracias a la doctora Hermosén, que siempre trae excelentes profesionales con temas muy actuales.
y que debemos ya de tener pendiente, ¿verdad? Hay una mano levantada de Yasmín Así Rodríguez. es, Yasmín quiere hablar algo. Puede abrir su micrófono, Yasmín. Yasmín. Intente ahí. Ahora Ana sí. Morfe también. Ahora sí, Ella. ahora sí. Adelante. Una pregunta para la doctora. En dado caso de que se viola algún procedimiento médico, que el médico comprometa su responsabilidad civil, ¿cuál sería la penalidad? Hola, Yasmín, ¿tú estabas enfermo? Qué Eso bueno que mismo, me hicieron estaba. Bueno, dependiendo el tipo de delito que se haya cometido, pues si lo que se ha cometido es una infracción civil, pues sería reparar el daño. Ahora bien, si se considera que lo que se cometió tiene una responsabilidad penal, entonces la pena sería de 2 a 5 años de prisión. Cuando la responsabilidad es penal, cuando la responsabilidad es civil, sería la reparación del daño y la indemnización en daños y perjuicios, que pudiera existir en los dos casos. O sea, tú pudieras comprometer tu responsabilidad civil y tu responsabilidad penal. Gracias. La licenciada Ana Morfe tiene la mano levantada. Vamos a abrir sus micrófonos, así que por favor. Sí, muy buenas noches, bendiciones para todos. Mi pregunta ya cambia un poco de dirección, porque en el área de nosotros como psicólogos tenemos también, por ejemplo, en República Dominicana, tenemos la ética del psicólogo y la ley. Varía un poquito porque nosotros trabajamos directamente con lo que es la salud mental. Son diferentes procedimientos. Entonces, por ejemplo, no se ve tan frecuente tampoco demandas a psicólogos, pero nosotros, por ejemplo, trabajamos dentro de la ética, lo que es el secreto profesional. Hay un punto también relevante, que por ejemplo, si nos llega un caso de violación de menor, nosotros tenemos que automáticamente llevarlo, o sea, no guardar esa información, sino llevarlo a los niveles ya legales. Entonces, dentro de las informaciones que usted maneja en el área de derecho con relación a las demandas por malas prácticas, ¿cuáles usted entiende, por cuáles razones podría estar demandado un psicólogo? Bueno, al igual, los psicólogos casi nunca, me corrige si estoy mal, pero casi nunca realizan procedimientos invasivos, ni tampoco medican. O sea, eso está reservado para la práctica de la psiquiatría, creo que es así. Sí. Entonces, Sí. en este caso, el psicólogo, por lo más que pudiera ser demandado, sería por la violación del secreto, por haberse negado a prestar un servicio, por no ser diligente al momento del diagnóstico, porque el psicólogo es limitado, al igual que los médicos. Si yo tengo una especialidad X y me llega una enfermedad que no es mi competencia, lo ideal es que yo lo derive a donde corresponde. Entonces, si el psicólogo entiende que ese paciente debe ser derivado a un psiquiatra para tener un tratamiento oportuno con medicación y no lo hace, y se demuestra entonces que fue negligencia del psicólogo, pudiera ser demandado por esa parte y por la violación del secreto. Ahora, como dije en la exposición, hay secretos que necesariamente tienen que ser divulgados. Como bien usted dijo, si a usted le llega una violación de un menor, eso no puede quedarse con usted. Yo imagino que en el lugar donde usted trabaja hay una comisión de ética y hay una comisión ¿cómo se llaman? De trabajadores sociales. Entonces, a esas personas es la que usted está autorizada a divulgarle ese secreto para que ellos tomen la medida que corresponde.
Si lo hace por otra vía, su responsabilidad ahí queda comprometida. Ok, muchas gracias. Oscar también levantó la mano. Oscar Guzmán. Se oye mal, Oscar. Doctora Mercedes Lidia Pérez, un placer escucharla. ¿Se escucha mal? Adelante. Sí, buenas. Se Escuchen oye ahí bien. mejor. Seré breve. Sí, muy bien. Para ver, bien. Yo quisiera saber sobre un caso reciente que me sucedió ayer, anoche, en caso de que fuera otra persona, pero fue a mí. Yo llegué a una emergencia de un hospital con una presión sumamente alta. Usar el siguiente, yo voy y me le intervengo y le digo que hay que hacer el procedimiento de ir por número, ¿ver? Por la orden de llegada, porque todos los que estábamos aparentábamos estar en condiciones sanas. Cuando ella me atiende, ve que tengo una presión sumamente alta e inmediatamente, la vi desesperada, corre a hacerme, a medicarme y tomar el procedimiento adecuado. Bien, me cuenta una persona que en estos días a un joven de 35 años con una presión alta que llegó, cayó ahí y murió. En caso de que no fuera yo ayer, y fuera otra persona, pero yo estuviera ahí y ya con el conocimiento prácticamente legal, ¿qué tipificación podría ejercerse si se pudiera contra la doctora? Hola, Oscar. Tengo mi público, señores. Entonces, esos muchachos son de la Escuela de Derecho de la universidad donde estoy. Mira, eso no es tan fácil, porque lo primero que hay que ver es la diligencia que tuvo la doctora al momento de atender al paciente. Recuérdense que en las emergencias nosotros tenemos lo que son emergencia per se y lo que son urgencias. Siempre tenemos el triaje para hacer esa diferencia. ¿Qué paciente debe ser atendido primero? Aunque el paciente se le da un turno, pero siempre se le da prioridad al paciente que tiene una emergencia. El paciente que tiene una urgencia, como su nombre lo indica, puede esperar un poco más. Ahí no podemos hablar de tipificación. Ahí simplemente habría que hacer las investigaciones que corresponden si la doctora fue diligente o no al momento de atender a ese paciente. Eso es lo que cabería ahí. En caso de, sería una demanda por negligencia en la asistencia oportuna. Pero como te dije, eso habría que ver. Una presión alta no siempre es una emergencia, porque la hipertensión, la crisis hipertensiva, los médicos la dividimos en una tipo urgencia y una tipo emergencia. La tipo urgencia yo puedo disponer hasta de 72 horas para bajar esa presión. Ahora, la emergencia no. Entonces, todo eso habría que investigar. Bueno, la última pregunta, Ana Kira de nuevo. Sí, adelante, Ana Kira. Voy a abrir su micrófono. Buenas noches. ¿Me escucha, doctora? Sí. Ok, gracias por esta oportunidad, doctor Restituyo. Doctora, mi primera pregunta es, yo he escuchado de estas barbaridades de las clínicas privadas que cobran 100,000, 50,000 pesos de avance para una persona ser ingresada. ¿Es esto legal que una clínica exija que para ver a un paciente, para ingresar a un paciente, el paciente tiene que dar un depósito de X cantidad de dinero? Y si no es legal, ¿qué puede hacer la población o el paciente para armarse y decir que usted no tiene derecho a cobrarme a mí un depósito?
Gracias por su respuesta. Ok. Eso es una práctica que se venía haciendo desde hace mucho tiempo. Ya muchas clínicas la han dejado de realizar. No sé si eso es cierto que se sigue haciendo porque no he tenido la oportunidad, pero las personas se quejan. O sea, salen los comentarios de que la persona lo hace. Legalmente no es correcto. Y no es correcto porque yo tengo que brindarle un servicio a la población independientemente de que éste tenga o no tenga dinero. Incluso la retención de cadáveres, que muchas veces pasa, y la retención de los pacientes después de haberse rehabilitado porque no han pagado, según tengo entendido, están sucediendo, pero no es legal, no es legal. ¿Qué es lo que sucede? Que en la República Dominicana la gran cantidad de la población no está informado en materia de derecho, aunque las leyes son gratis y nadie la quiere leer. Entonces, cuando esa situación, si el paciente es asegurado, lo primero que tiene que hacer es llamar a su aseguradora. Y su aseguradora, como tiene un contrato con la clínica y la clínica está incumpliendo ese contrato, entonces la aseguradora tomará acciones contra esa clínica. Si el paciente no es asegurado y el paciente necesita la intervención y no puede ser dada en un servicio público, si puede ser dada en un servicio público, lo correcto sería que la clínica lo derivara al servicio público, porque recuerden que también la clínica es una empresa privada que tiene gasto y que si decimos entonces que cualquier paciente puede llegar, ser atendido y no pagar, entonces la clínica va a quebrar. También tenemos que estar conscientes de eso. Ahora, si es un servicio de emergencia, ninguna clínica puede negarse a darlo. Si es algo ambulatorio, entonces sí pudiera valorarse esa parte, pero una emergencia, eso no puede ser. Y si sucede, entonces la persona tiene derecho a accionar en justicia en base a eso porque la ley lo va a amparar. Excelente. Doctora Mercedes, su participación en el día de hoy. Si quiere agregar algo más. Nada, dar las gracias por la oportunidad a las personas que se sumaron, también agradecerle a los que hicieron preguntas, que estuvieron interesados en el tema, agradecerle también. Y los estudiantes suyos también que entraron, que se le puede poner buena nota, pero buena nota por su participación, ¿no? O tarea. Muchas gracias. Gracias, doctora a Mercedes, doctora Carmen Rodríguez, y a todos ustedes por participar en el día de hoy. Buenas noches. Gracias. Hasta el próximo Hasta sábado. luego. Hasta el próximo miércoles. Bye, bye.